Internacionales. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar hablar con la audiencia de Señal Informativa y de Canal 40 y de Radio Universidad de Guadalajara. Maestro, sin duda alguna, las últimas semanas, los últimos días en particular, han sido especialmente intensos entre la relación bilateral de México y Estados Unidos por toda esta serie de decretos que ha firmado el presidente Donald Trump. Sin duda, el que mayor agitó las aguas fue el tema de la eventual entrada de aranceles para México, que finalmente se consiguió una prórroga, y estos aranceles, no olvidemos, vinculados a una condición del propio presidente estadounidense, que es el que México realmente se comprometa en una lucha contra la delincuencia, contra el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, y por supuesto la migración. Todo este contexto para hablar de lo que hoy dijo el presidente Donald Trump en torno a la, voy a usar la palabra textual, eliminación total de los narcotraficantes. Me gustaría empezar con esto, maestro. ¿A qué se refiere el presidente de Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué está pensando? ¿Cómo lo interpretamos? Lo que hemos visto desde la campaña electoral y por supuesto después de que aseguró su triunfo en las elecciones es que ha habido una promesa de atacar a las posiciones estratégicas de los cárteles de la droga a partir de el uso de la fuerza militar. Esa ha sido la intención de Donald Trump desde un principio. Los líderes republicanos han repetido eh, en varias ocasiones la necesidad de hacer uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y al haber declarado en sus primeras órdenes ejecutivas, en su primer día de la presidencia, una invasión en la frontera sur, aseguró el poder usar a las Fuerzas Armadas para tareas diversas, particularmente, por supuesto, en lo que respecta a la migración, es decir, que junto a la patrulla fronteriza veremos también a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas estadounidenses llevando a cabo tareas de control migratorio y el uso de infraestructura militar, cuarteles y demás, incluso para poder retener a migrantes indocumentados, pero también en lo que tiene que ver con la seguridad de la frontera en materia del narcotráfico. Obviamente, a esto se refiere utilizar a las Fuerzas Armadas para evitar que entre la droga por la frontera sur, pero también, y esto pues ha sido la promesa en el acuerdo al que llegó con la presidenta Sheinbaum en días pasados, también controlar el tráfico ilegal e irregular de armas a México de parte de Estados Unidos, porque el problema del narcotráfico no es exclusivo de México y muchas veces Estados Unidos lo quiere pintar como si México fuera el único que necesita actuar. Lo dijo la misma presidenta Sheinbaum. Bueno, Estados Unidos también tiene que tomar responsabilidad por la crisis de opioides tan grave que existe en Estados Unidos. Entonces, por un lado, tiene que haber una política de salud integral, pero también una política de seguridad. Y uno de los grandes problemas que incluso está en estos momentos en las cortes estadounidenses es justamente el que hay un flujo de armas de manera ilegal hacia México que beneficia al crimen organizado. Los cárteles de la droga adquieren las armas en Estados Unidos, con lo cual refuerzan sus posiciones y su poderío en México, haciendo más difícil la tarea del Estado mexicano de mantener la seguridad. Entonces es un problema compartido, es una cuestión en la que tiene que haber cooperación, pero pues en el marco de esta cooperación también tiene que haber ciertas reglas. Y la cuestión aquí es que el presidente Trump no necesariamente quiere respetar todas las reglas del derecho internacional y la soberanía de México y ha insistido en que él quiere utilizar drones para atacar a los cárteles de la droga, justo como utilizó en su primera presidencia drones para atacar a Irán. El asesinato del jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Soleimani, pues justamente fue usando drones para tener que evitar una incursión en territorio iraní. Entonces, ¿qué tanto va México permitir que haya incursiones de drones estadounidenses en el espacio aéreo mexicano para atacar las posiciones estratégicas? Seguramente va a ser uno de los temas que en este mes en el que se han puesto en pausa los aranceles se van a discutir. Pero obviamente esto tiene implicaciones
pues muy importantes para la seguridad nacional y tiene que haber mucha cooperación, tiene que haber una cooperación muy estrecha entre las agencias estadounidenses y las agencias mexicanas, porque si no, esto puede causar grandes problemas. De igual manera, pues algo que se tiene que tener en consideración es el proteger a la población civil, porque muchas veces estas incursiones, particularmente si se hacen con drones, pues pueden tener daños colaterales, particularmente en zonas de alta densidad poblacional civil, que son consideradas como territorio estratégico para el narcotráfico, como territorio que es controlado en gran medida no por el Estado mexicano, sino por los cárteles de la droga. Entonces, esto es lo que él pretende, justamente. Utilizar misiles para empezar a borrar estas posiciones estratégicas en el mapa mexicano de los cárteles de la droga. ¿Qué tanto va a poder hacerlo? Pues está por verse. También hay que considerar que si bien en política exterior es el tema en el que el presidente de Estados Unidos tiene más manga ancha, pues también hay que tiene el Congreso de limitar el gasto militar y el gasto en operaciones de carácter militar. No tiene quizás que preocuparse mucho al respecto porque hay una mayoría republicana en ambas cámaras. Sin embargo, pues puede que haya algunas discusiones previas antes de que pueda tomar esta vía. Ahora, maestro, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido especialmente insistente en sus discursos, particularmente desde este que pronunció y que primero publicó en redes y que luego grabó en un videomensaje tras la declaración de Donald Trump sobre la entrada en vigor de estos aranceles. Me parece que ella ha sido bastante insistente en hablar de soberanía nacional y en decir una y otra vez que sí a la cooperación, sí al diálogo, pero también respeto absoluto a la soberanía de cada país. Definitivamente, y creo que la presidenta Sheinbaum ha sabido responder de una manera más o menos efectiva, por lo menos mucho más efectiva que por supuesto sus contrapartes canadienses, porque Donald Trump la ha tratado en un nivel de mayor respeto, sin burlarse de ella como lo ha hecho, por ejemplo, con el primer ministro canadiense, que sigue diciendo que Canadá debería ser el 50, el 51º estado de los Estados Unidos y que Justin Trudeau se va a convertir en el gobernador del estado de Canadá. Entonces, ha habido una dinámica de mayor respeto con la presidenta Sheinbaum y sobre todo porque ella pues ha sido muy insistente en esto, en el respeto a la soberanía y por supuesto en buscar este diálogo en el que haya una cooperación sin sumisión. Esto es, sin duda alguna, muy importante y particularmente porque no estamos hablando de un tema minúsculo. Con Canadá quizás es menos preocupante porque ahí el énfasis se ha puesto simplemente en la entrada de fentanilo, que ni siquiera es tan pronunciada en el caso canadiense, pero en el caso de la relación México y Estados Unidos, pues estamos hablando de un problema gravísimo que tiene a México sumido en prácticamente ya más de 2 décadas de violencia indiscriminada y que tiene, por supuesto, implicaciones también para la migración hacia Estados Unidos. Entonces es un problema con muchas aristas, pero en el que definitivamente la posición mexicana ha sido sólida, ha sido bastante efectiva hasta el momento y bueno, esperemos que en este mes de negociaciones sea lo suficientemente astuta la posición mexicana para poder resolver estas diferencias que existen con Estados Unidos. Maestro, ¿en qué cambiaría esta situación si tanto Estados Unidos como Canadá declaran a los grupos del narcotráfico como terroristas? Esto ya lo han externado pública y abiertamente, estar de acuerdo, aunque hay que decirlo, México se ha pronunciado en contra. En el caso estadounidense ya sucedió desde el primer día de la presidencia de Trump, firmó una orden ejecutiva declarando las organizaciones terroristas.
Fue ahora uno de los acuerdos con Canadá también para suspender aranceles y esto implica que pueda utilizarse a las Fuerzas Armadas estadounidenses, bueno, en el caso de Canadá, las Fuerzas Armadas canadienses, para combatir el problema del narcotráfico. Entonces, esto le da una profundidad mayor a este asunto de seguridad. Insisto, esto le da la opción al presidente de los Estados Unidos de ordenar ataques, eh, por ejemplo, con drones, con misiles, a los cárteles de la droga. En el caso mexicano, pues obviamente lo que se quiere evitar es que esto resulte en ataques indiscriminados en el territorio mexicano, porque de por sí ya es un país que está desgarrado por la violencia, pues que aparte Estados Unidos empiece a bombardear México, bueno, pues crea un escenario bastante insólito y bastante preocupante para México. Entonces, por eso México prefiere que haya otra forma de colaboración con Estados Unidos para hacer frente al problema del narcotráfico. ¿Qué tanto estas otras alternativas que el gobierno mexicano pueda presentar las vaya a aceptar Trump o no? Está por verse en este próximo mes. El hecho de que sean declarados grupos terroristas, al menos por Estados Unidos, ¿esto le daría licencia, permiso al gobierno estadounidense para atacarlos en otros territorios que no sea el suyo? Desafortunadamente, pues sí. Claro, insisto, esto es, al final de cuentas, un atentado contra la soberanía de otros países, porque al final de cuentas lo que pasa dentro de las fronteras y sobre todo los temas de seguridad, pues se supone que son la tarea principal del Estado, ¿no? Si pensamos en la definición típica del Estado, que es que tenga el monopolio legítimo del uso de la violencia al interior de sus fronteras, pues entonces Estados Unidos está arrebatándole esa soberanía y esa potestad al Estado mexicano o a cualquier otro Estado. Y si se hace sin el permiso explícito del gobierno mexicano o de cualquier otro gobierno, pues entonces esto puede generar tensiones que lleven a un conflicto diplomático o incluso a alguna situación más grave. Entonces, ese es el problema. Claro está que estamos hablando de Estados Unidos como la principal potencia militar del mundo, como el hegemón todavía del sistema internacional, y entonces con una presidencia como la de Trump, en la que no hay gran respeto por las normas y las instituciones de la sociedad internacional, pues es muy difícil que veamos un Estados Unidos que se restrinja en este sentido. Así que, pues sí, es preocupante, es algo que podríamos esperar, es algo que podremos ver. Insisto, el ejemplo ya está en el caso de Irán, que con un misil mataron al general Soleimani. Entonces, no sería una gran sorpresa que lo hagan de nuevo sin tener el permiso explícito del estado en el que busquen hacerlo. Bueno, pues me parece que hay mucho todavía por verse y sí, preocupante la manera en cómo, digamos, la forma en la que ha venido actuando Estados Unidos respecto a eliminar o atacar a estos grupos del narcotráfico. Veremos qué sucede en los próximos pues, días, en las próximas semanas, porque se habla incluso pues de efectivos o de personas, de objetivos, más que efectivos, de objetivos muy específicos y entendemos que se refieren pues a los líderes de los cárteles, maestro. Así es, así es. Entonces, este mes de negociaciones va a ser crucial porque no solamente es la cuestión comercial, todos los temas que se van a poner sobre la mesa entre los equipos del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum van a ser justamente también el tema de la migración y el tema del narcotráfico. Entonces, esta pausa de los aranceles es crucial, definitivamente para la relación México-Estados Unidos. Estos 4 años van a ser de constantes negociaciones, de constantes tensiones. El año próximo viene también la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y sin duda alguna va a utilizar justo la coerción económica, esa es su herramienta preferida para lograr objetivos en otros temas. Y en este caso, el tema del narcotráfico se ha vuelto central para su política exterior
y para sus promesas de campaña y lo que está tratando de consolidar en este segundo mandato. Bueno, pues la primera prórroga nos costó 10,000 efectivos en la frontera norte. Veremos si la presidenta puede comprar otra prórroga o ya la suspensión definitiva, como ella decía, la suspensión definitiva de esta amenaza, pero veremos qué ofrece a cambio y si le alcanza para convencer al presidente Donald Trump de que México está trabajando para combatir a los cárteles de la droga. En fin, maestro, como siempre, un gusto charlar con usted. Es un placer, gracias por la invitación. Gracias y muy buenas noches. Es el maestro Miguel Alejandro